¿Y si la conquista normanda falló? Imagina la flecha que pone fin a una dinastía errando el blanco. Imagina una ladera embarrada en Hastings donde los muros de escudos aguantan, los caballos se rompen y un duque tropieza en el caos. Imagina que el año 1066 se resquebraja y en vez de un amanecer normando, Inglaterra despierta a la luz fría de un alba sajona, sin señores extranjeros tallando la isla en feudos, sin castillos normandos clavando dientes de piedra en el campo. El idioma inglés no se traga jamás una marea de francés. El mapa que conoces, tu atlas escolar, la genealogía de cada imperio, se desplaza. Aterricemos en lo que de verdad pasó. En el otoño de 1066, Inglaterra ya estaba exhausta. Harold Godwinson había corrido al norte para aplastar una invasión vikinga en Stamford Bridge. Días después corría al sur hacia Hastings para enfrentar una nueva tormenta. Guillermo, duque de Normandía, reclamando la corona. Los hombres de Harold formaron un muro de escudos en una cresta. Resistieron oleadas de infantería y caballería normandas. Luego, el giro. Ya fuera por fintas de retirada, fatiga o una flecha fatal, Harold cayó. Con él cayó la Inglaterra anglosajona. Guillermo triunfó. Se coronó en Westminster. Los normandos tomaron la tierra, la iglesia, los tribunales. Importaron feudalismo y francés. Levantaron fortalezas de piedra y redactaron el Domesday Book, contando cada vaca y cada arado. Inglaterra fue reacondicionada como una máquina continental, para siempre enredada en la política francesa. De ahí nacieron el Imperio Angevino, la Guerra de los 100 años, el ascenso del inglés como lengua híbrida y, siglos después, el Imperio Marítimo que pintó el mapa de rojo. Ahora cambia un momento. En la colina de Senlac, el muro de escudos de Harold aguanta. Los húscarles sajones, esa élite armada con hachas, destrozan la caballería normanda. Las flechas caen cortas por el viento. El caballo de Guillermo se encabrita y lo arroja. Corre el rumor. El duque ha caído. No muere, pero el campo está perdido. Los normandos corren hacia sus barcos, hostigados por hombres del Firth con lanzas y rabia. El canal se vuelve en su contra. Tormentas que hacen jirones las velas. Guillermo cojea de vuelta a Normandía, vivo, derrotado y políticamente herido. Inglaterra inhala, pecho magullado, pero respirando. ¿Qué significa realmente una victoria sajona? Empecemos por la corona. Harold Godwinson sobrevive, pero no es un rey absoluto. La Inglaterra anglosajona es un reino negociado. El Witan, el Consejo de Nobles y Clérigos, muerde. Los condes mandan en sus shires. La ley es local. Los castillos son raros. La iglesia es inglesa en cultura, aunque Roma marque la doctrina. Sin señores normandos repartiendo la tierra e instalando a sus obispos, esa estructura perdura. La centralización se frena. Inglaterra sigue siendo un reino de shires y moods, no de torres altivas y alcaides de puño de hierro. El idioma se dobla en otra dirección. El inglés antiguo vive, no congelado, las lenguas nunca lo están, sino evolucionando bajo influencias escandinavas y latinas, no ahogado en francés. La corte habla una lengua germánica. Las palabras del derecho no son jury y court, sino aún gemot y dum. No tienes beef y pork frente a cow y pig. Tienes una sola palabra franca para carne. La poesía conserva las kennings por más tiempo. El habla cotidiana mantiene un filo más duro. Con los siglos igual se simplifica, pero no absorbe 10.000 elegantes galicismos. El inglés que conocemos, mitad germánico, mitad latino, no toma esa forma. La lengua franca global, el idioma de aeropuertos y algoritmos, puede que no sea el inglés en absoluto. La diplomacia cambia. Sin reclamaciones normandas al otro lado del canal, Inglaterra no es absorbida por el remolino de guerras dinásticas francesas. No hay reyes angevinos aferrando Normandía y Aquitania. No hay rivalidad a fuego lento que estalle en la Guerra de los 100 años. Los capetos en París se expanden hacia Normandía con más facilidad. Francia se consolida antes, más limpia, sin un rey extranjero en su puerta norte. Ese solo cambio mueve el centro de gravedad en Europa occidental. Con menos enredos transcanal, Inglaterra mira al Mar del Norte, mira al norte y al este. Gremios mercantiles, exportaciones de lana,
puertos que huelen a alquitrán y brea. Una Inglaterra sajona, libre del desamor francés, se inclina hacia el comercio con los Países Bajos y el Báltico. La Liga Hanseática ofrece un modelo, una red de ciudades unidas por el comercio, no por la conquista. Londres crece, pero crece como ciudadela mercantil, no como corte feudal. El Witan, curtido por siglos de consulta, se endurece en una asamblea más sólida. Puede surgir igual una tradición parlamentaria, no arraigada en conflicto normando, sino en regateo mercantil. El dinero habla en el salón del condado. En casa, el mapa de la isla se ve distinto. Los reyes normandos machacaron Gales y Escocia con castillos y señoríos de marca. Sin ellos, el avance sobre Gales es más lento, irregular, más negociado. Escocia no es arrastrada a la órbita inglesa con tanta rudeza. Es probable que las islas británicas sigan siendo un mosaico por más tiempo. Una Inglaterra poderosa, sí, pero junto a polidades galesas y escocesas robustas. Uniones posteriores, si ocurren, son más federales, menos conquistadas. La textura cultural de Gran Bretaña es más densa, menos alisada por la conquista. El camino de la Iglesia también se bifurca. Los normandos sustituyeron a obispos ingleses y trajeron una alineación papal más estricta. En esta línea sajona, la Iglesia inglesa conserva una vena orgullosa de independencia. Roma es respetada, pero los santos locales, las costumbres locales y los sínodos importan. Cuando suenan las llamadas a la cruzada en 1095, la respuesta inglesa es más fría. Algunos nobles van, claro, la gloria es gloria, pero el reino no se lanza a levante con el mismo celo normando. Menos fortunas inglesas se desangran en Outremer. La huella de templarios y hospitalarios es menor. Los estados cruzados son un poco más débiles, un poco más francos, un poco menos anglo-normandos. La onda en el Mediterráneo oriental es sutil pero real. Sin un imperio Plantagenet, Francia cambia. Sin Aquitania en manos inglesas, hay menos arqueros ingleses lloviendo muerte sobre caballeros franceses. La leyenda del arco largo quizás se difumine. No hay Crecy, no hay Agincourt. No aparece una figura como Juana de Arco cabalgando una ola de desesperación nacional. Francia se consolida con menos trauma y quizás se centraliza antes. Una Francia más fuerte y más tranquila en los siglos XIII y XIV llevará esa fuerza a algún lado. A Italia, a Flandes, al Atlántico. Y llegamos a los siglos bisagra, la era de la vela. Aquí, la sombra de la victoria sajona se alarga sobre los océanos. Si Inglaterra no es cortada entre rebelión y reconciliación por la religión, si dinastías de ascendencia normanda no engendran la secuencia exacta que lleva a una ruptura con Roma bajo un rey como Enrique VIII, entonces la reforma inglesa no es inevitable. Podría llegar igual, pero más tarde, por otros pretextos, quizá con menos furia. ¿No hay reforma? La Armada española nunca zarpa. ¿No hay armada? Inglaterra no obtiene el mito nacional de una isla protestante elegida por los vientos. Sin ese mito, los corsarios ingleses no cazan los tesoros ibéricos con el mismo fuego justiciero. El primer, crucial giro hacia un imperio de aguas azules se atasca. Entonces, ¿quién llena el vacío? España y Portugal, sin una enjambre pirata inglés hostigándolos, redoblan la apuesta en las Américas. Francia, ya no desangrada por guerras con Inglaterra, envía más colonos a Canadá y el Mississippi. Los holandeses, maestros del crédito y la construcción naval, plantan factorías desde la bahía de Hudson hasta el Cabo. El litoral atlántico de Norteamérica se ve distinto, un mosaico de ciudades francófonas, polos comerciales holandeses, misiones españolas empujando más al este. ¿Un nuevo mundo de habla inglesa masivo? No está garantizado. Siguen existiendo presiones migratorias y disidentes religiosos en Europa, pero sin un Estado inglés alineado para protegerlos y abastecerlos, sus destinos se dispersan. Mientras tanto, una Inglaterra del Mar del Norte no está ociosa. Mira a Islandia y Groenlandia, incluso oye susurros sobre tierras al oeste por pescadores recios. Pero colonizar cuesta y un gobierno prudente, dominado por mercaderes, sopesa duro el riesgo. Las colonias gotean, no inundan. Terranova se vuelve un puesto bacaladero con nombre sajón, no un Plymouth.
Y aún así, no subestimes la isla. El carbón sigue bajo las colinas inglesas. El hierro sigue durmiendo en el suelo. Los ríos siguen moviendo ruedas. Con una cultura de derechos del condado y palanca mercantil, la ley de propiedad evoluciona de forma pragmática. Un common law robusto, una familiaridad temprana con ciudades con fuero y privilegios comerciales, eso es un suelo fértil para las finanzas. Cuando los holandeses inventan crédito sofisticado, la orientación al mar del norte de Inglaterra hace natural la imitación. Un matrimonio de conveniencia anglo-holandés, no real, sino mercantil, alimenta la innovación. La chispa industrial puede prender en un siglo algo distinto, pero igual prende en esa isla húmeda. La revolución industrial bajo un estado de espíritu sajón tiene menos desplante aristocrático y más evolución de gremio a fábrica. No hay escena de corte hanoveriana, quizá una dinastía distinta por completo. Pero el resultado se parece: vapor, hierro, textiles, rieles. La diferencia es geopolítica. Sin siglos de doctrina naval afinada contra España y Francia, la marina inglesa tarda más en convertirse en un instrumento contundente de imperio. Primero flotas de comercio, cañoneras después. El mundo igual se industrializa, pero el imperio que cabalga el vapor no se ve exactamente británico. Es más plural: fusiones holandesas, colonias francesas ampliadas, sistemas españoles reajustados y una esfera inglesa que abraza el Atlántico Norte y el Mar del Norte. Aquí está el resultado más extraño. El idioma de los billetes de tren, los telégrafos y los tratados en el siglo XIX puede ser el francés o una mezcla franco-holandesa. El prestigio del francés, libre del trauma de un siglo de guerras anglo-francesas, se mantiene alto. Una moda ilustrada distinta. El salón llega más lejos. Los términos científicos cristalizan en París y Leiden, no en Londres. El inglés sigue siendo importante en su esfera, pero globalmente es una voz regional sólida, no el micrófono del mundo. El Shakespeare de este mundo escribe con menos adornos latinos. El Newton de este mundo publica en una lengua que suena más áspera a nuestros oídos. La lengua franca global se vuelve otra cosa por completo. Los controladores aéreos en el siglo XX cantan altitudes en francés. A mitad de este cronograma alterno, detente y pregúntate: si la conquista normanda hubiera fallado, ¿Inglaterra igual construye un imperio? ¿O una Francia más fuerte y una república holandesa más rica dominan los mares? ¿Y qué mapa te parece más plausible? Si este tipo de inmersión profunda reescribe cómo ves el pasado, considera suscribirte y dejar tu opinión abajo. Volvamos a las Islas Británicas. La ausencia de señores de marca normandos cambia también a Irlanda. La conquista llega más tarde, si llega, y probablemente a retazos, en clave mercantil, puertos negociados, no provincias tomadas. El Estado británico, cuando por fin se cohesiona, se parece menos a un martillo y más a una cuerda trenzada. Podría surgir en el 1700 una unión federal de condados y reinos conforme el comercio los entreteje. El efecto en la política es sutil pero profundo. Más autonomía local, un etos imperial menos centralizado, menos revueltas explosivas en las fronteras coloniales porque hay menos actos avasalladores que las prendan. No haber guerra de los 100 años también implica menos experimentos con impuestos masivos y burocracia de guerra en la Inglaterra medieval. Algunos desarrollos institucionales llegan más tarde. El Banco de Inglaterra quizá nazca bajo una influencia holandesa más fuerte, o sea reemplazado del todo por una bolsa de crédito conjunta del Mar del Norte con sede en Londres y Ámsterdam. Las finanzas igual florecen, pero su cultura es más cooperativa, menos imperial. Cuando los ferrocarriles se expanden, el capital sigue rutas comerciales trazadas por siglos. El Báltico, los Países Bajos, el Rin, India y China importan, y mucho, pero el empuje británico es más lento, dejando a Francia y a una España reformada más espacio en Asia y el Pacífico. Los franceses en Indochina no son un relato tardío, son la historia temprana y dominante. En cultura, una Inglaterra sajona le da a Europa un canon distinto. El amor cortés y el romance caballeresco no dominan como lo hicieron empujados por el gusto franco-normando. Los ciclos épicos en la tradición inglesa se aferran más a Beowulf que al esplendor artúrico.
La arquitectura evoluciona del románico a un gótico propio menos obsesionado con agujas y más con madera y luz. El tesoro de palabras del inglés se mantiene cargado de términos tajantes. La filosofía discute con menos abstracciones latinas, más palabras cortas y duras. La ley del rey y la ley del pueblo se codean un poco más. Luego llega el siglo XX sobre rieles de acero y petróleo. Sin un imperio británico que abarque el mundo, el equilibrio de poder en Europa se altera. Alemania igual se unifica. El carbón y la industria la vuelven un titán. Francia es más fuerte antes, su red colonial más densa. Una Gran Bretaña de inclinación sajona es rica, pero su esfera es más estrecha. La Primera Guerra Mundial, si estalla, tiene un reparto y un guión distintos. Gran Bretaña puede entrar tarde o como mediador, con un ejército más pequeño, una marina respetada, pero no omnipotente. Estados Unidos enfrentado a un Canadá dominado por Francia y a un cinturón atlántico holandés, asciende de otra manera, menos colonias anglófonas que fundir, más lenguas en la mesa, un avance más lento hacia la primacía. Y aún así, los hilos comunes permanecen. El vapor y el acero borran el aislamiento de las islas. Los cables cruzan océanos. La inquietud humana no cambia porque un duque se caiga en el barro. El poder se acumula alrededor del capital y las ideas. En este mundo, las ideas fluyen más en francés que en inglés. La novela del siglo se publica por entregas en París, no en Londres. La gran exposición universal que asombra al planeta quizá esté a orillas del Sena, no del Támesis. Pero alguien, en algún lugar, sigue tarareando un poema en una lengua que suena a olas sobre guijarros, antigua y fuerte, porque el inglés antiguo nunca tuvo que arrodillarse. ¿Qué se pierde? La alquimia peculiar que volvió al inglés global, la mezcla de base germánica y ornamento francés, nunca sucede. El momento de tu mundo con subtítulos en inglés no llega. El Shakespeare de este mundo brilla más quedo. Churchill no forja truenos en un léxico prestado. ¿Qué se gana? Una Europa menos exhausta por una disputa de 2 siglos. Una Francia más segura. Una mancomunidad del Mar del Norte que hace de la cooperación mercantil un hábito de 500 años. El mapa del mundo es menos rojo, más patchwork. El Atlántico no es un lago británico, sino un mercado bullicioso, sellado con más banderas. Este es el poder de una batalla. No solo una corona, sino una cascada, una flecha fallida, un caballo que tropieza, un rumor de un duque caído. Y, de pronto, los siglos se inclinan hacia otro lado. Entonces, ¿qué sacamos de esto? La historia es frágil. Rompe una bisagra y las puertas se abren hacia cuartos nuevos. Pudimos haber vivido en un mundo donde el inglés fuera una lengua regional, donde el francés ordenara los cielos, donde las islas británicas siguieran siendo un coro y no un solo. La próxima vez que alguien te diga que la historia es inevitable, recuerda la cresta de Hastings, el viento, el barro, la hilera de escudos y el futuro que casi fue.